Vamos a hablar de la brecha de Guerrero, de cómo este fenómeno se relaciona con distintas ciudades del país y sobre todo de cómo ese conocimiento técnico se traduce en decisiones que sí funcionan cuando ocurre un sismo. Esto no es alarma, no es miedo, no es exageración, es información real, técnica y basada en estudios oficiales, la misma que utilizan especialistas, ingenieros y algunas áreas de protección civil para diseñar protocolos. Entenderla nos permite dejar de improvisar cuando suena la alerta sísmica y empezar a actuar con criterio, con método y con un plan previamente pensado. Primero, dejemos claro qué es la brecha de Guerrero. No es un mito, no es una idea teórica, no es un invento de protección civil. Es una zona geológica real ubicada frente a la costa del estado de Guerrero, aproximadamente entre Papanoa y Acapulco, con una longitud cercana a los 160 kilómetros. En esta región, la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de América del Norte, acumulando energía desde hace más de un siglo, sin liberarse completamente. Esto significa una sola cosa: energía acumulada. Esa energía acumulada no es un dato abstracto, ni una amenaza difusa. Es un fenómeno físico real que cuando se libera genera sismos que pueden afectar directamente a amplias regiones del país. La importancia de la brecha de Guerrero radica en que nos ayuda a entender no solo el origen de ciertos eventos sísmicos, sino también el tiempo con el que contamos para reaccionar y el tipo de decisiones que deben tomarse de manera responsable. Esta brecha se encuentra en promedio a 300 kilómetros en línea recta de la Ciudad de México. Esa distancia ha sido clave para el desarrollo del sistema de alerta sísmica y para establecer criterios operativos que hoy forman parte de la protección civil. A partir de esta referencia, se ha estudiado el tiempo de propagación de las ondas sísmicas, el comportamiento del suelo y la forma en que las vibraciones se amplifican o atenúan dependiendo de la región. Gracias a estos estudios se ha difundido un criterio operativo. Si la evacuación de un inmueble toma más de 60 segundos, lo recomendable es no evacuar y realizar el repliegue. Si la evacuación puede realizarse en menos de 60 segundos, entonces sí es viable evacuar. Pero aquí es fundamental hacer una aclaración técnica que pocas veces se explica con claridad. Estos 60 segundos se utilizan únicamente como un ejemplo, tomando como referencia la distancia aproximada entre la brecha de Guerrero y la Ciudad de México. No son una regla universal, no son un tiempo mágico. Lógicamente, entre más cerca se encuentre una ciudad del epicentro del sismo, el tiempo disponible para reaccionar se acorta y entre más lejos se encuentre, ese tiempo se alarga. Sin embargo, el principio es exactamente el mismo en cualquier parte del país. Si una persona ya no puede evacuar de forma segura, debe replegarse correctamente dentro del inmueble. Es decir, el número de segundos puede variar, pero la lógica de protección no cambia. Por eso es tan importante dejar de repetir recetas simplistas y entender que la protección civil se basa en análisis, mediciones y criterios técnicos, no en costumbres, no en frases heredadas. No es lo mismo evacuar una casa de un nivel con salida directa a la calle que evacuar un edificio de 10 pisos con escaleras estrechas, puertas angostas y cientos de personas intentando salir al mismo tiempo. Aquí entra un punto crítico.
La decisión de evacuar o replegarse no debe depender de la intuición del momento, debe depender de un cálculo previo, de un diagnóstico y de un plan real. Durante décadas en México se repitió que en un sismo había que colocarse en el marco de una puerta, hágame favor, debajo de una mesa, imagínense, o junto a un mueble pesado. ¿Para qué? Estas recomendaciones se difundieron tanto y tanto y tanto que se convirtieron en una supuesta verdad absoluta. Y todavía hoy se siguen viendo en carteles viejos, en manuales desactualizados y en explicaciones súper contradictorias. Hoy debemos decirlo con total claridad y responsabilidad. En México eso no aplica, no existe ninguna norma oficial mexicana, ninguna guía técnica nacional, ni ningún documento oficial que avale estas prácticas como medidas de protección ante un sismo. En edificios de concreto y estructuras modernas, estas recomendaciones no solo están desactualizadas, sino que en muchos casos aumentan el riesgo. ¿Por qué? Porque te hacen moverte a zonas que no necesariamente son estructuralmente más seguras. Te obligan a recorrer distancias inútiles y en ocasiones te colocan cerca de cristales, ventanales, muebles pesados o elementos que pueden caer. El criterio correcto es el repliegue hacia una zona de menor riesgo dentro del inmueble y esto no es una ocurrencia, es un criterio técnico. La zona de menor riesgo es un espacio interior del inmueble donde la estructura principal, columnas y traves, forman un pequeño habitáculo estructural. En un inmueble correctamente construido, este punto es donde la estructura tiene mayor capacidad de resistir el movimiento sísmico. No se trata de esconderse, se trata de ubicarse en el punto donde la estructura trabaja mejor. Ese es el lugar correcto para permanecer cuando no es viable evacuar. Pero esto no puede improvisarse. La zona de menor riesgo de cada nivel del inmueble debe estar previamente identificada, evaluada y señalizada. Las personas deben saber dónde se encuentra y cómo llegar a ella, sin generar pánico. Y algo todavía más importante, no basta con señalarla, hay que explicarla. Aquí entra otro elemento fundamental, los brigadistas. Los inmuebles deben contar con brigadistas capacitados, claramente identificados y con autoridad operativa real. Brigadistas que conozcan el inmueble, que hayan calculado los tiempos reales de evacuación, que sepan cuándo evacuar y cuándo ordenar el repliegue y que puedan guiar a las personas de forma clara y segura. Además, es indispensable contar con señalización clara y diferenciada sobre qué hacer en caso de sismo. No todos los niveles de un edificio enfrentan el mismo riesgo. No es lo mismo estar en un primer nivel que en un 10º piso. Por eso deben existir letreros específicos que indiquen qué hacer en pisos bajos y qué hacer en pisos altos, considerando las características reales del inmueble y los tiempos de evacuación calculados en este punto. Herramientas técnicas como la fórmula de Togawa cobran un papel fundamental, no para improvisar, sino para calcular de manera realista los tiempos de evacuación, considerando el número de personas, las distancias, los anchos efectivos y el flujo humano. Sustituir suposiciones por datos es parte esencial de una protección civil responsable. La brecha de Guerrero nos sirve como un ejemplo técnico para entender tiempos y decisiones, pero la enseñanza va mucho más allá de esa región. Aplica a todas las ciudades del país. México es territorio sísmico y la seguridad no debe depender del código postal.
Manual del curso avanzado de repliegue y evacuación. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Cuando una emergencia crece, también debe crecer el nivel de preparación, porque hay un punto en el que evacuar ya no es solo guiar personas, es tomar decisiones críticas, coordinar acciones y asumir responsabilidad sobre la vida de otros. Por eso, quiero invitarte a conocer y adquirir nuestro manual del brigadista, curso avanzado de repliegue y evacuación disponible en Amazon. Este nivel no es operativo básico. Aquí se trabaja el puesto de mando, la toma de decisiones, la coordinación real durante una emergencia y la gestión de escenarios con posibles víctimas. Incluye criterios técnicos para repliegue avanzado, zonas de triage, áreas de concentración de víctimas y la correcta interacción con otras brigadas y autoridades. Todo con base en la Ley General de Protección Civil y la norma 002 STPS 2010. No es un curso para improvisar, es para quienes saben que dirigir una evacuación también implica liderar bajo presión. Ahora sí, cerremos este pequeño paréntesis y regresemos al análisis, recordando que el nivel avanzado se estudia antes, no durante la emergencia. Ahora bien, también es importante hablar con honestidad sobre la evolución real de los sistemas de alerta sísmica en México. Hoy, aunque se han logrado avances importantes, todavía nos encontramos en una etapa de aviso generalizado, donde la alerta se emite de manera prácticamente uniforme a todos los radioreceptores de una región amplia. Aún no contamos con un sistema plenamente específico que nos alerte de forma diferenciada por estado, por ciudad o por municipio, indicando con mayor precisión el tiempo disponible y el nivel de impacto esperado de acuerdo con la cercanía al epicentro. Esto significa que por ahora la alerta sísmica no distingue automáticamente si un municipio está más cerca o más lejos del epicentro, ni si el tiempo de respuesta será mayor o menor. Por ello, mientras esta evolución tecnológica no se concrete, la responsabilidad operativa recae directamente en las autoridades de protección civil de cada estado y municipio. Son ellas quienes deben analizar los escenarios más probables, identificar qué tipo de epicentros representan el mayor riesgo para su territorio y definir con claridad qué decisiones son las más seguras cuando se activa la alerta sísmica. Evacuar, replegarse o permanecer en zonas de menor riesgo. Y aquí viene la parte que muchos evitan decir. Si en tu municipio nadie te ha explicado esto, si en tu escuela solo hacen simulacros porque toca, si en tu trabajo nadie midió puertas, pasillos y escaleras, entonces no estás preparado, estás cumpliendo un trámite. Y en un sismo real, los trámites no salvan vidas. Por eso, la exigencia es legítima. Exige que te expliquen dónde está la zona de menor riesgo. Exige que te digan si tu nivel evacúa o se repliega. Exige que los brigadistas estén capacitados de verdad e identificados. Exige que el tiempo de evacuación esté calculado, no inventado. Exige letreros correctos, no carteles viejos copiados de otro país. Todo esto no es un favor, no es cortesía, no es opcional, es un derecho ciudadano y una obligación de las autoridades y de los responsables de cada inmueble. La protección civil no empieza cuando tiembla, empieza antes, cuando se planea, se mide, se capacita y se informa correctamente. Y empieza también cuando dejamos de repetir mitos y empezamos a hablar con verdad técnica. Hoy, entender la relación entre la brecha de Guerrero,
las ciudades y las decisiones correctas que sí funcionan ante un sismo, ya te coloca un paso más adelante. Si esta información te sirve, compártela. Entre más personas sepamos qué hacer y por qué, menos dependeremos de la suerte y más de la preparación. Y si tú estás a cargo de un inmueble, recuerda, medir, calcular y capacitar no es exageración, es responsabilidad y eso literalmente salva vidas. La tecnología te puede fallar, pero no engañar. Y de ti depende brindar información correcta a las personas que se encuentran en tu inmueble.